El tema de instalación de salas informáticas que entra en el temario, bueno, pues lo primero que tenemos que ver a la hora de realizar la instalación eléctrica es el hacer la previsión del consumo. Podemos estimar 300 vatios por cada equipo de sobremesa, 40 vatios por cada ordenador portátil, unos 500 vatios por equipos servidores grandes, y cuando se tienen switches, pues o se mira el consumo que te dice el fabricante o estimas 0,75 vatios por cada puerto. En función de esta previsión de demanda, en España las instalaciones eléctricas deben cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión que está formado por unos artículos y sus instrucciones técnicas complementarias. Entonces, la más importante es la 19, que nos explica el cálculo de secciones de los conductores. La 24, que nos indica cómo elegir las protecciones. Y luego, bueno, hay una instrucción 3 que indica que el titular de la empresa autorizada, el que ejecuta los trabajos, pues deberá ser un ingeniero industrial eléctrico o un titulado en grado medio del ciclo de instalaciones eléctricas o de grado superior de sistemas electrotécnicos autorizados. Estas empresas tienen que realizar los trabajos y registrarlos en industria. Esto es bastante importante. No se puede hacer una instalación eléctrica sin legalizarla en industria, sobre todo por el riesgo que conlleva para las personas. Las salas informáticas, lo ideal es que lleven un sistema de alimentación ininterrumpida o UPS en inglés. ¿En qué consiste un sistema de alimentación ininterrumpida? Bueno, pues en el funcionamiento normal de la red eh, se alimenta a los equipos a través de la red pública de distribución, a través de un transformador de distribución. Esta energía va a pasar a la carga, a los equipos informáticos, y a la vez el SAI lo que tiene es un rectificador y un conjunto de baterías acumuladoras que se van cargando y a través de un inversor crean esa señal alterna, ¿eh? Que va a ser necesaria cuando hay un fallo en la red eléctrica. Habrá un conmutador que hará que la carga se alimente en vez del transformador de distribución a partir del inversor conectado al acumulador. Entonces estas SAI están continuamente cargando, preparando esa batería de acumuladores para que funcione en el momento del fallo de la red y, y bueno, cuando no, los equipos se alimentan de la República de baja tensión. A la hora de elegir un UPS tenemos que fijarnos en la potencia que hemos calculado antes, pero en voltiamperios, porque hace falta también la reactiva, el tiempo de autonomía necesario y también la corriente de arranque. Porque si los equipos demandan una corriente de arranque elevada, pues el site debe darlo y esto lo tienes que mirar en las especificaciones del fabricante. Otro aspecto muy importante a la hora de instalar las salas informáticas es el tema de tierras. Eh, como en este ejemplo, dos equipos no tienen una diferencia potencial entre sus masas, por ejemplo aquí esta señal de 5 voltios, si hay una diferencia de potencial en estas referencias o masas, si esta diferencia es de 2 voltios, estos 5 van a llegar aquí como 3. Por la segunda ley de Kirchhoff, 5 aquí tienen que ser 2 más 3. Luego, este equipo, si hay una diferencia de masas, no va a estar alimentado a 5 voltios, sino a 3. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un conexión que se llama equipotencial entre todas las masas de una instalación. Es decir, todas las referencias, los signos menos eléctricos de los sistemas informáticos y las tierras también, se unen entre sí para formar lo que se llama una red equipotencial y conseguir el mismo potencial en todas las referencias. Esto se hace en los edificios, de tal manera que se realiza un mallado en cada planta informática de un edificio, se realiza un mallado
para conseguir una red potencial y además estos mallados se conectan a tierra entre sí y entre ellos. Incluso también pues todas las partes metálicas de un edificio como pueden ser tuberías o vigas. Esto lo que va a hacer es que pues, se va a conseguir realizar una jaula de Faraday que va a evitar la propagación de ruido electromagnético y que esto cause interferencias a los datos que se transmiten en los equipos informáticos. Es bastante importante. La norma que indica esto, pues es una norma americana, ANSI-TIA 6607B, y también nos indican estas normas que cuando nosotros hagamos una instalación de redes con conectores RJ45, de los que hablaremos más tarde, más adelante, y estos RJ45 sean apantallados, pues en ese caso conectaremos de los dos terminales entre el equipo y el switch, de los dos terminales solo conectaremos uno a masa, no los dos. Si conectamos los dos a masa se puede producir un bucle de corriente que sea un captador, una antena del ruido circundante. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conectores, conectaremos a tierra solo uno de los extremos. Esta norma, ANSI-TIA 569C, que como sabéis las normas no son de obligado cumplimiento, pero son referencias porque están formadas por el consenso entre fabricantes y consumidores y usuarios, nos dice también que en las salas informáticas tendremos 500 lux de iluminación horizontal a 1 metro del suelo y 200 lux verticales. También nos indica que tengamos alimentación eléctrica diferente o separada de las telecomunicaciones y de los equipos informáticos. En cuanto a condiciones ambientales, pues lo que hablábamos de la temperatura, mantener una temperatura en este rango, 18-27 grados, una humedad relativa no muy elevada, de un 60%, y mantener estos puntos de rocío que dependen de la temperatura y la humedad relativa. El punto de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse el agua y mantener estos valores.